Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Bien, con gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches Noches. contigo. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. A ver, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema de la crisis de inseguridad y sobre todo qué debemos hacer los mexicanos pues para coadyuvar, para apoyar, pero también para de alguna manera presionar a nuestro gobierno. Una, bueno, pues nuestra solidaridad con todos estos mexicanos, sus familias que han perdido la vida o que han desaparecido. Y yo tengo, digamos, 5 propuestas que plantear. La primera es el tema de realmente dedicarle recursos públicos a lo que es la prioridad. Y no vamos a resolver ese tema, Leonardo, si solamente vemos las grandes capturas de los capos, las acciones a nivel federal. Yo creo que lo que hace Omar García Harfuch es muy loable, pero si eso no se acompaña de mejores policías municipales, estatales, fiscalías y poder judicial, va a ser un ejercicio un tanto inútil. También creo, y ahí ofrezco que voy a profundizar, pero lo leí en algún chat de estos que estoy, ¿qué tan eficaces son nuestros municipios cuando son tan pequeños y tan débiles para cada uno en lo individual enfrentar el tema? Creo que son 117 municipios los que están ahí en Michoacán, muy pequeños, muy desarticulados, muy difícil que ellos sean capaces de hacer frente al crimen organizado. Tema 2, romper el pacto de impunidad, Leonardo, entre la política y el crimen organizado. Con todo respeto, no es creíble el pronunciamiento del gobierno federal con respecto al combate al crimen mientras tenga a políticos renombrados en gabinete, en Senado, en diputados, que se sabe, ¿verdad? Que se sabe que son parte del crimen organizado y no es creíble. Yo creo que hay que empezar poniendo orden en casa. 3, una economía que crezca. Siempre dicen los de la 4T que van por las causas, que lo que importa son las causas. Pues una economía que no crece ni al 1% no es solución, es causa. Pues una economía que no crece, que no genera empleos, que no genera oportunidades para la gente joven, en sí misma es causa del crimen organizado y ahí tienen que cambiar el rumbo, cambiar el giro, apoyar la inversión, dejar de tirar el dinero en Pemex a lo idiota, dejar de tirar el dinero en Mexicana de Aviación a lo idiota, porque pues no es posible que perdamos el dinero ahí cuando hay que apoyar los temas de seguridad. 2 comentarios más. Una ciudadanía más exigente, Leonardo, porque pues somos muy gritones, pero no somos consistentes. Y tenemos que volvernos más intolerantes, intolerantes ante el crimen, pero también intolerantes ante un gobierno que no cumple, pero también premiar al que sí cumple. Y mi quinta sugerencia es, esto tiene que ser parte de las elecciones. Una población que vota a favor de gobiernos que no pueden resolver el tema de seguridad es mandar la señal de que no se preocupen, gobernantes, no los vamos a castigar en las elecciones aunque tengan una mala seguridad. Esas eran mis 5 reflexiones, Leonardo, y yo creo que es tiempo de tomar estas tragedias realmente de manera colectiva, no soltarlas y que esta sea la prioridad de todos los mexicanos. Oye, pues muchas cosas pides, ¿verdad? La de Petróleos Mexicanos, yo creo que sería muy importante que ahora que estamos revisando finanzas públicas, pues tomaran en cuenta que se pierde dinero. Pero tengo la impresión de que hay un conjunto de intereses ahí en torno a Petróleos Mexicanos, es decir, negocios, dinero, contratos, que es lo que pues permite que siga funcionando una maquinaria en la que perdemos todos. Pero regresando al tema de la seguridad y el vínculo político-criminal, hace unos días reflexionábamos sobre el asunto de cómo se fue depurando, por ejemplo, Veracruz también procesaron a un gobernador, pero concretamente en Michoacán, Fausto Vallejo y Chuy, a los dos que eran del PRI, los encausaron por temas de vínculos con el crimen organizado. Y en aquel momento el efecto que tuvo el que el PRI, el gobierno de Peña Nieto, procesara a esta gente fue que no se le premiara y dijera, ay, mira qué bueno que están depurando a la clase política, sino que con esto había el efecto demostrativo de que efectivamente esos gobiernos eran corruptos. Yo no sé si eso, Enrique, va a llevar a la presidenta y a quienes hoy sostienen esta coalición a decir, mejor no le muevas, no reconozcamos que ninguno de ellos, a pesar de que visiblemente hay algunos de ellos implicados en el crimen organizado, pues están ahí, ¿no? Ahí están los señalamientos, Enrique. Una especie de paradoja, ¿no? Si abro el asunto y los descubro, resulta que pago más que mantener a todos los corruptos reproduciendo el sistema de partido casi único que hoy tenemos. Tienes toda la razón y por eso tiene que ser un ciudadano también más inteligente.
porque tienes toda la razón. Cuando el gobierno toma acciones contra miembros corruptos, no puede ser para que entonces digamos, ya ves, eran corruptos y por eso, qué mal. No, no, al revés, tiene que ser felicidades. Qué bueno que lo hiciste, síguele. Y tiene razón, porque de otra manera el dilema en el que se encuentra la presidenta es muy obvio y se lo han de decir. Si tú sueltas al primero, entonces van a pedirte otras cabezas y va a ser un cuento de nunca acabar. Por eso los mexicanos tenemos que exigir y cuando tomen acciones correctas, pues también reconocerlas. Pero hoy en día es muy obvio que todos estos funcionarios cuyos nombres son públicos, exgobernadores, exsecretarios, están en el Senado, están en diputados, fueron miembros de este atraco que es el huachicol. Hay que recordar a los mexicanos que el huachicol no solamente son 500 mil millones de pesos, sino que es además dinero que se pudo haber utilizado para combatir al crimen, que se usó para fortalecer al crimen y que además se utilizó para llevar a gobernadores al poder que no les sirven a los mexicanos, les sirven al crimen. Y yo creo que yo estaría, y siguiendo tu reflexión, hay que empezarle a poner nombres más concretos, pedir que los quiten, pero una vez que los quiten, apoyar las acciones del gobierno que lo haga. Muy bien. Enrique, te mando un abrazo. Gracias, que estés muy bien, Leonardo. Bueno, y con esto nos vamos. Gracias, Cintia. Que tengan una excelente noche. Cuídese y sea rabillosamente feliz. Se lo merece.